soy la profe Jimena Montes y la clase del día de hoy vamos a seguir hablando sobre la división. Ya comenzamos en el tutorial pasado, que le voy a dejar por acá arriba el link. Contamos un poco de las partes, la división, algunos conceptos importantes que estaría bueno revisarlos antes de ver este tutorial, ¿sí? ¿Qué tenemos para hoy? El siguiente ejercicio, que es bastante clásico, estaría bueno para aprenderlo. Ejercicios: completar los espacios vacíos y determinar si la solución es única o tiene infinitas soluciones o tiene varias. Y si tuviera varias, en ese caso, decir cuántas tiene y cuáles son, ¿sí? O sea, tenemos tres posibilidades. Puede tener una, puede tener infinitas o un determinado número, ¿no? 4 soluciones, 5, 10, 20. Bueno, en ese caso habría que decir cuáles. Por ejemplo, acá tenemos una división en lo que tenemos dos incógnitas, el cociente y el resto. Es como la más sencilla para este caso, así que vamos a comenzar con esto a ver cómo nos sale, ¿sí? Nosotros tenemos 47 dividido 6. Sabemos que es 7, porque 7 por 6 es 42. ¿Sí? Para llegar a 47, si queremos podemos poner acá, o si no restarlo en el aire. 47 menos 42 es 5. Entonces tiene resto 5. ¿Sí? Ya ahí tenemos la primera cuenta resuelta. Las dos incógnitas que nos pedían calcular, que era el cociente y el resto, ya lo hicimos. ¿Hay otra solución? No, es única. Esta división tiene una sola solución. Por lo tanto, única solución. Vieron que nos pedía el ejercicio que también pusiéramos esto. Así que bueno, el primero fue fácil. Vamos a ver cómo es el segundo ejercicio que les preparé. Para este segundo ejercicio tenemos solo como incógnita el dividendo. Y bueno, acá me hace acordar algo que les expliqué en el tutorial pasado. ¿Se acuerdan de esto? Que para hallar el dividendo tenemos que multiplicar el divisor por el cociente más el resto. El divisor por el cociente más el resto. Y ahí nos va a dar el dividendo. Lo voy a dejar acá en un costadito y vamos a hacer esa cuentita, ¿sí? Entonces, ¿cómo era? El divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 8 por 2, 8 por 2 más 3. 8 por 2, 16, más 3, 19. Entonces el número que estamos buscando como dividendo es 19. ¿Hay alguna otra posibilidad de solución en este? No, también tiene única solución, por lo tanto vamos a aclararlo. Única solución. Así que bueno, vamos a pasar al ejemplo 3. Para el ejemplo 3 tenemos dos incógnitas, una en el dividendo y otra en el divisor. Así que vamos a ver cómo se hace este ejemplo, ¿sí? Entonces acá, bueno, ¿qué números vamos a poner acá? ¿No? Porque sabemos que una vez que consigamos este, hacemos el cociente por el divisor más el resto y nos va a dar este, ¿no? Lo de recién. Pero, ¿qué número vamos a poner acá? Bueno, acá nos vamos a ayudar de algo que también aprendimos, que va a pasar por acá arriba, a ver si lo recuerdan, en donde dice que el resto siempre debe ser menor que el divisor. Si el resto es 3, quiere decir que el divisor, ¿qué números puede ser? Por ejemplo, 4. 3 es menor que 4, ¿está bien? Pero también alguien me podría decir, ¿y 5, profesora? Y es correcto, 3 es menor que 5. Y si viene otro y me dice 6, y si viene otro y me dice 7, todos estos números que estoy eligiendo no son mayores que este. O sea que el resto es menor que esos números del divisor, sí. Por lo tanto acá puede venir alguien más y me dice, yo quiero poner 1.000.000. Y es correcto, porque 3 es menor que 1.000.000. ¿Sí? Ya vamos viendo que este tiene infinitas soluciones. Si quiero lo puedo ir poniendo acá. Infinitas soluciones, ¿sí? Pero, bueno, necesito dar una al menos porque tengo que encontrar ahora el dividendo. Entonces voy a decir, bueno, vamos a dar esta solución para poder terminar el ejercicio. Sé que tiene infinitas, pero voy a dar una concreta. Y vamos a usar nuevamente esto.
Vamos a hacer 4 por 6 más 3 y nos va a dar este. Entonces 4 por 6, 24 y 3, 27. Y ahí voy a encontrar el dividendo. Quien quiera usar 5 va a ser 5 por 6 más 3 y ahí va a tener otra solución. Quien vaya a usar 6, 6 por 6 más 3 y va a tener otra. Y así vamos a encontrar las distintas soluciones, pero no las vamos a poder encontrar todas porque son infinitas. Pero acá tenemos una, por lo menos. Lo importante es que usamos el concepto también este del resto, ¿no? Que siempre tiene que ser menor el resto que el divisor. Así que bueno, en esta ya tuvo infinitas soluciones. Vamos a pasar al ejemplo que sigue. Para el ejemplo siguiente, el D, tenemos como incógnitas el divisor y el resto, ¿sí? Hasta ahora no se nos había presentado este caso. Bueno, este caso es como, para mí, yo entiendo el más complejo. Tenemos que ir probando, ¿no? Si nosotros ponemos un 10, 3 por 10 es 30. Para llegar a 35 me sobran 5. Y está bien eso, ¿no? Porque 5 es menor que 10, cierra todo. Pero la pregunta es, ¿comienzo con 10 o tal vez un número antes o dos números antes también son soluciones posibles? Por ejemplo, un 9. Si yo coloco un 9, 9 por 3, 27. Para llegar a 35 me faltan 8. Y 8 es menor que 9, o sea que 9 también puede ser, es posible. Voy a probar con 8. 3 por 8, 24. Para llegar a 35 me faltan 11. O sea que recuerden, 8 me faltan 11. Y ahí el resto me queda mayor. Por lo tanto, 8 no puede ser. El primer número que va a ser posible poner acá es 9. Así que lo voy a poner, 9. Ese viene a ser el primer número posible. A partir de ahí hacia arriba, ¿no? Aumentando. 3 por 9 es 27. Y si hago la resta, 35 menos 27 nos va a dar 8. Y está muy bien porque fíjense que el resto es menor que el divisor. Pero también podría haber sido 10. 3 por 10, 30. Para llegar a 35, lo voy a hacer acá, miren, a un costadito. 35 dividido 10. Si yo pongo 3, sería 3 por 10, 30, resto 5. ¿Se ve? O sea que esta es otra solución posible. También puede ser 11. Para el ejercicio E tenemos como incógnitas el dividendo y el resto, ¿sí? Nosotros, ¿qué sabemos acá? Vamos a volver a usar este concepto en donde el resto tiene que ser menor que el divisor. Por lo tanto, si este es 5, puede ser el resto 4. Voy a poner acá las distintas posibilidades, ¿sí? Las voy a poner acá. El resto puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0. Quiere decir que este ejercicio tiene 1, 2, 3, 4, 5 soluciones. 5 soluciones. ¿Sí? Nosotros podemos comenzar con una y vamos encontrando las demás. ¿Sí? Entonces, si ponemos un 4, tenemos que hacer 6 por 5. ¿Se acuerdan que había que multiplicar estos dos y sumarle el resto? 6 por 5, 5 por 6, 30, más 4, 34. Y ahí tengo una solución posible. ¿Sí? 4 de resto y 34 de división. Y acá ahora les voy a poner el resto de las soluciones. Miren con las distintas soluciones, ¿sí? Si el resto es 3, ya ponemos un 3, 6 por 5, 30 y 3, 33. Entonces el dividendo es 33. Si el resto es 2, si acá ponemos un 2, 6 por 5, 30 más 2, 32. Si ponemos resto 1, 6 por 5, 30 más 1, 31. Y si ponemos resto 0, 6 por 5, 30, más 0, 30. Entonces acá observamos 1, 2, 3, 4 soluciones, más la que ya tenemos acá puesta, 5 soluciones, ¿sí? Y ahí termina el ejercicio. Y acá fuimos viendo distintos casos, espero que lo hayan entendido. Un saludo, nos vemos la próxima.